Saludos. Por este medio vamos a resolver el parcial, el primer parcial de Ingeniería Económica eh, para el ciclo 02-2021. ¿Ok? Eh, Eran 4 ejercicios, dependiendo de la clave, y podían variar uno de anualidad y otro de creciente aritmético. Pero aquí voy a resolver todas las dos claves, ¿ok? Voy a empezar leyendo el enunciado de cada ejercicio, luego explicando el gráfico, el porcentaje que se le daba y la ecuación de cómo se resolvía. El primero dice, un almacén vende cualquiera de sus electrodomésticos de contado, un solo pago o letra corrida. Si es de contado, el valor pagado es el del precio de la etiqueta, precio anunciado, menos un 20% de descuento. La segunda opción es cancelar como cuota inicial o prima el 20% de la etiqueta y el resto se pagará en 10 meses con cuotas iguales, cada una de ellas por el igual del 80% del precio de la etiqueta dividido entre 10. El anuncio dice letra corrida sin intereses. ¿Ok? ¿Cree usted que se cobra una tasa de interés en la segunda opción? Si existe, ¿cuál será dicha tasa de interés mensual? Este ejercicio vale el 25%. ¿Ok? Este tipo de ejercicio lo vemos bien frecuentes por ejemplo, en lugares como la Curazao, Omnisport, Simán, que te dicen, si usted paga tantas cuotas, no va a pagar sin intereses, pero al igualarlo al valor presente y sacar los intereses, uno se da cuenta que sí de verdad cobran. Entonces ese es ese ejercicio y es un ejercicio clásico de equivalencia matemática, monetaria, financiera. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer, tenemos dos escenarios y tenemos que igualarlos. Entonces, el primer escenario es, ¿qué pasaría si yo lo pago al contado? Si lo pago al contado, yo solamente pagaría el 80% del precio de la etiqueta, ¿ok? Que es aquí. El 80% que vale en el periodo cero, nomás lo compro. Pero en el escenario 2 es, yo pago de un solo como prima, como pago inicial de un solo, el 20% de lo que cuesta y el restante yo lo pagaría en las 10 cuotas que me quedan. Entonces, el 0.8 dividido entre 10 te da 0.08. Eso sería como tu anualidad, tu mensualidad. ¿Ok? Entonces, y lo que vamos a hacer es igualar los dos escenarios y ver si nos cobran algún tipo de interés. Entonces, recuérdense que para resolver este tipo de ejercicios de ingeniería económica es necesario siempre hacer el diagrama. Y eso es para entender los ejercicios y luego hacer la ecuación. Una vez que se hace la ecuación, perdón, el diagrama, se hace la ecuación. Entonces igualamos los dos escenarios en el periodo cero. Eso es igual a 0.08 dp es igual a, en el periodo cero es 0.2 dp y las anualidades las traes al periodo cero. ¿Ok? Entonces sería 0.08 dp, p dado a, el interés no lo conoces, el interés no lo conoces y el 10%, perdón, y 10 meses, 10 periodos. ¿Ok? En el caso que el interés sea cero, entonces nosotros tendríamos que saber que cabal fuera 0.08 de P en el periodo cero, pero no va. Entonces hay cierto interés, ahí ya nos da una pista de que sí te cobran interés. Entonces vamos a ver de cuánto es su interés. Pasamos el 0.2P al otro lado a restar y luego lo dividimos entre 0.08P, eso te da 7.5. Entonces, lo que hacemos aquí es, sabemos qué es, buscamos en las tablas P dado A, el interés no lo conocemos y el periodo si lo conocemos, 10. Entonces, buscamos en las tablas un valor cercano. ¿Ok? Entonces, buscamos eh, para 5, para probando un interés de 5,
el factor P dado A con interés y con un N de 10 me da 7.7217. Para un interés del 6% es 7.3601. Entonces yo sé que entre el 5 y el 6% ronda. Para ello hago una regla de 3, básicamente, y despejo el interés. Entonces yo llego que el interés es, aquí hago una intersección, una extrapolación. ¿Ok? Entonces yo ahí llego, esto lo podemos hacer con las tablas de intereses sin ningún problema. Entonces al despejar X me da que el interés es del 5.61%. Entonces, por lo tanto, sí se cobran intereses a una tasa del 5.61% mensual. De hecho, eso es bastante alto. Entonces, pero eso es lo que rondan los comerciales. Bueno, los usureros también va. Entonces, esta era la respuesta, 5.61. Y con esto damos por terminado el primer ejercicio. Pasamos al segundo. ¿Ok? El segundo dice, un préstamo de $22,000 se va a cancelar durante un periodo de 8 años. Al final de los primeros 4 periodos se habrán cancelado exactamente la mitad del préstamo principal junto con los intereses capitalizados respectivos. Por medio de una serie uniforme de pagos a uno por año, la otra mitad del préstamo se va a pagar durante los 4 años restantes a través de una serie de pagos a 2 por año. Si el interés es 10% anual, ¿cuáles son los valores de A1 y de A2? ¿Ok? Va. Recuérdense que el primer paso es siempre hacer los dibujitos. ¿Ok? Entonces, tú sabes que en el periodo 4 tú vas a pagar ya la mitad del préstamo, que es, si tu préstamo es de 22,000, entonces tú pagas 11,000. Entonces nos vamos al periodo 4. En el periodo 4, tú arrastras los 22,000 de un valor presente a un valor futuro, entonces sería 11,000 es igual a 22,000 F dado P a un interés del 10% durante 4 años que han pasado, menos también traes las cuotas que has pagado durante esos 4 años. Entonces sería A1 F dado A al 10%, 4. Entonces ya teniendo esa ecuación, nosotros despejamos A. Ahí podemos ocupar las tablas de intereses o nuestras calculadoras, etcétera, y nosotros llegamos a las respuestas de que al despejar a uno me va a dar que las cuotas son de las primeras 4 cuotas para que en 4 años yo pague la mitad del préstamo es 4,570,178841. Va. Y ya para los otros, los últimos 4 años, mi A2 va a ser diferente. Entonces, para ello, yo ocupo siempre en el periodo 4. 11,000 es igual y lo que está a la derecha lo paso al periodo 4. En este caso sería A2 por P dado A por la tasa del 10% en 4 periodos que han pasado. ¿Ok? Entonces aquí simplemente busco en la tabla de intereses P dado A al 10% en 4 y me da un factor de 3.16.99. Eso lo paso a dividir al otro lado, me da de que la cuota es 3,470.141014. Okay. Lo bonito de las matemáticas de la ingeniería financiera es que se puede comprobar a través de la tabla de amortización. Entonces eso lo hago aquí con la tabla de amortización. Tengo mi préstamo, los intereses. Recuérdense que los intereses son la tasa por el P, el capital del periodo anterior. Entonces, en este caso, si yo presté en el periodo 0 22,000, los intereses va a ser 2,200 para el periodo 1. Entonces, la cuota es de 4,570. Entonces, el nuevo capital va a ser el capital anterior más los intereses menos la cuota. Esto me da un nuevo P de 19,629.82. Para el periodo 2 saco los intereses respecto al P de 19,629, eso me da un interés de 1,962.98. Entonces, el nuevo P de la 2 va a ser
19.629.82 más 1962.98 menos 4.570.18, entonces eso me da un total de 17.022. Así continúa hasta el periodo 4 y efectivamente me da que mi capital, es decir, lo que yo debo, es $11.000 en el periodo 4. Y ya con el A2, efectivamente, yo llego prácticamente a cero. Ahí los decimales fallan un poquito, pero efectivamente, al tener estas dos cuotas, yo pago el préstamo como las condiciones que el ejercicio me los pide. ¿Ok? Luego, otro ejercicio sobre anualidad decía: Andrés deposita $10.000 en el Banco Cuscatlán, que actualmente paga un interés del 24% anual con capitalización mensual. Andrés realiza el primer retiro hasta el final del mes 25 y a partir de ese mes se realizarán retiros iguales de $910 mensuales. Determine el tiempo en el que se agota totalmente el depósito. Ok, este es un ejercicio bastante bonito, bastante simple. Entonces, primero hagamos el diagrama y con eso vamos a entender. ¿Ok? En el periodo cero, Andrés deposita 10.000. ¿Ok? Y a partir del mes 25, yo voy a retirar mensualmente 910 mensuales. Entonces, el ejercicio me dice en cuánto tiempo yo podría agotar todo. Recordemos que por tener ahí el dinero, el banco siempre le paga un interés. Generalmente por ahorros el interés es mucho menor que por pedir préstamo, etcétera. Ok, entonces, primero escribamos los datos. Ok, el N es el que no sabía. La es de 910. Eh, entonces, la cuota es de 910. La tasa me dice que es del 24% mensual, pero, perdón, 24% anual con capitalización mensual. Eso equivale a una tasa del 2% mensual. Para eso, lo que hago es dividir los 24 entre 12, eso me da el 2%. Y también me dice que el préstamo es de 10.000. Ok. Para ello, la ecuación queda de la siguiente forma. Para ello, lo que hago es, me voy al periodo 24. Ese va a ser mi línea de referencia, porque recordemos que desde la primera anualidad me retrocedo un periodo, por lo tanto sería en el 24. Entonces, voy a traerlo todo al 24. Entonces sería 1.000 F dado P al 2% y pasan 24 meses. Y con las cuotas me quedan 910 por P dado A por 2% dado N. Eso es lo que yo no sé. Entonces, para ello, yo puedo ocupar esta fórmula. Yo ya tengo P, ya tengo A, tengo el interés, y lo que no tengo es N. Para ello se pueden ocupar las calculadoras científicas o en Excel. En Excel se ocuparía Solver. Para ello es lo siguiente, ¿ok? Como en el lado izquierdo yo ya sé cuánto vale 10.000 F dado P al 2%, eso es ocupar la fórmula de valor futuro con con el interés, con 24 periodos y con un préstamo de 10.000, eso me da un valor de 16.084. Entonces, para esta fórmula, yo puedo ocuparlo también en Excel como el de valor actual de una tasa del 2%, un periodo que yo no sé, yo lo dejo en una celda aparte y el pago sería la cuota que yo ya tengo, que es de 910. ¿Okay? Entonces, para ello, para ocupar en Solver, me voy aquí, eh, me voy a datos, me voy aquí en Solver. Si usted no lo tiene instalado, tiene que irse en archivo, en opciones, luego se va a complementos, luego se va a complementos de Excel, se va a ir. Entonces aquí usted tiene que darle chequecito a Solver. ¿Okay?
Entonces lo voy a resolver una vez más. Yo sé que esta fórmula me tiene que dar 16.084.37. Este n es el que yo no sé. Entonces yo escribo cualquier valor. ¿Va? Supongamos 20. ¿Va? Entonces no me pega. Entonces yo lo que hago, pero esta celda objetivo está en función b dado a eh, por el interés, por el periodo, que no sé, es el que yo voy a calcular a través de Solver, y la anualidad. ¿Va? Está negativo para que el valor me dé positivo. Entonces, me voy aquí a datos, me voy a Solver, y aquí pongo que la celda objetivo es esta, la que ya tengo marcada. El valor D va a ser de 16.084.37, exacto. Y lo único que va a hacer es cambiar la celda del periodo, N, C17. Okay. Le doy Solver. Entonces, en menos de un segundo, me da la respuesta que es de 22.0267. Da lo mismo que si nosotros ocupamos en nuestras calculadoras y despejamos el valor de n. ¿Okay? Y mediante una tabla de amortización nosotros podemos comprobar exactamente que son 22 periodos, aproximadamente 23 en los que se acaba ese préstamo. Aquí está la comprobación. Tengo el capital de 10.000. Recuerde que el interés es sobre el periodo, el capital anterior por la tasa del 2%. Entonces el nuevo P se suma a los intereses y así voy. Entonces es decir que hace 2 años o dentro de 24 meses, lo que hizo Andrés de los 10.000 se les convirtieron en 16.084.37. Entonces a partir del mes 25 empezó a retirar 910, pero siempre se ganaba intereses. Esto siempre se gana. ¿Okay? Aquí usted puede ver que siempre estuvo ganando. Claro, cada vez va a ser menor porque el capital va a ser menor. ¿Va? Entonces, hasta pasan casi 24 meses, perdón, 23, 22 y algo, para que se agote cabal. En el retiro 22 solamente le queda de capital 2404. Ya en el otro ya se lo gasta todo. Entonces, decimos que en 22 periodos es que es lo más que puede llegar a sacar. Otro ejercicio de equivalencia matemática son los gradientes aritméticos. Este ejercicio dice de la siguiente forma. Una empresa, una reconocida empresa cervecera de El Salvador posee una máquina que produce muchos artículos defectuosos. Según estimaciones internas, en los próximos 4 años se producirán 1.200 piezas defectuosas por año. En el quinto año aumentarán en 150 unidades anuales adicionales. La empresa necesita hacer un estudio para evaluar cuánto se puede pagar en el presente por una máquina que reduzca los artículos defectuosos. Para ello se considera una tasa del 8.3% anual y un periodo de estudio de 8 años. Tener en cuenta de que cada pieza defectuosa le cuesta a la empresa 9,10. ¿Okay? El primer paso es hacer el gráfico. Me dice que la anualidad va a estar dado por piezas, que me dan el costo, entonces yo lo puedo tener en costo total, que sería de 10.920. Esto es igual a, perdón, eh, sería a las 1.200 piezas por 910. Eso te da un total de 10.920. Entonces tu anualidad va a ser 10.920. Entonces te dice que a partir del quinto año se van a aumentar en 150 piezas. Entonces ese va a ser el G, gradiente G mayúscula, el gradiente aritmético. Entonces aquí nosotros podemos ver por año el número de piezas. A partir del quinto se aumenta a 150. Ahí podemos ver. Entonces eso lo pasamos a costos y lo traemos a valor presente. Ok. Entonces estos costos lo podemos traer a valor presente y al sumar todos esos costos, eso es lo más que pagaríamos por una máquina hoy para, porque de lo contrario me saldría más barato acarrear los costos. Pero si no, ahí puedo ver que eso es lo más que yo pagaría
por costos de productos defectuosos, 69.881.86. ¿Okay? Si yo lo quiero hacer en ecuación, aquí lo que hice es cada uno de esos valores lo traje a valor presente en el periodo cero. Entonces, ahí ocupo la fórmula en Excel, valor actual es igual a, a una tasa del 8.3 anual, el NPER viene siendo el mismo periodo este. Ujú. Permítame. Ujú. Eh, Sería esta. Ujú. Porque lo traigo valor presente al periodo cero y este sería el valor actual, por si perdón, el valor futuro. ¿Ok? Entonces yo aquí ya calculo la respuesta, ¿no? Entonces eh, mi ecuación sería P, mi valor presente en el periodo cero es igual a 10.920, es decir, las anualidades trae P dado a una tasa del 8.3% anual, un periodo de 8 periodos, ya te lo da el ejercicio, más el gradiente P dado G por 8.3% en un periodo de 5, recordemos por qué 5, porque una vez que empieza el gradiente hay que tomar los periodos anteriores, es decir, desde el periodo 3. Entonces, si contamos desde el periodo 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hasta 8 hay 5 periodos. Entonces, por eso es 5. Y ese P dado G, como aquí me lo da al valor, al periodo 3. Entonces, esto me lo tengo que arrastrar al periodo 0. Para ello ocupo P dado F al 8.3% con un periodo de 3. ¿Okay? Si usted escribió bien la fórmula, tiene el 15% del ejercicio y esto le da un total de, eh, aquí usted puede ver la suma de las dos cantidades, eso le da un total de 69.881.86. ¿Okay? Y aquí usted pudo ocupar la fórmula de P dado G, que es esta. 1 más I a la N menos interés por N menos 1, etc. Y aquí usted puede ver también la fórmula del ejercicio. ¿Ok? Aquí. Bueno. Y claro, este ejercicio también se puede, aquí está la comprobación. Es decir, cada uno de los costos yo lo traje a valor presente y me da lo mismo que si yo escribiera la ecuación. ¿Ok? Para el gradiente aritmético, otro ejercicio dice de la siguiente forma. ¿Ok? Una persona ahorró durante 8 años cierta anualidad al final del año, de tal forma que la siguiente anualidad siempre fuera mayor a la anterior en 1.000. El banco en el que la persona depositaba sus ahorros brindaba una tasa del 5% si al final de los 8 años se contaban con 55.234, ¿cuál fue la cantidad de anualidad depositada? Ok, el primer paso es escribir los datos. La anualidad no la sé, el periodo me da 8 años, el gradiente es de 1.000, el interés del 5% anual y el valor futuro, es decir, que dentro de esos 8 años yo voy a tener 55.234. ¿Okay? Para ello ocupo esta misma fórmula. Y lo único que haría primero hagamos el gradiente. ¿Okay? Aquí está el gradiente. ¿Okay? El grafiquito. ¿Okay? Básicamente cada año yo tengo un ahorro que va aumentando en 1.000 y que eso equivale que en el periodo 8 yo tengo un total de 55.234. ¿Va? Entonces, para ello yo ocupo esta fórmula y despejo A. Aquí en Excel, si yo escribo la fórmula, sería de la siguiente forma. P es igual a dado la mensualidad, perdón, la anualidad, P dado A por el 5% a un periodo de 8 años, más el gradiente P dado G a un interés del 5% dado 8. ¿Okay? Esto yo lo puedo buscar en las tablas y simplemente despejo. Lo que hago aquí antes es que para esta fórmula, este F es en el periodo 8, entonces yo lo tengo que traer al periodo 0. Entonces,
Si yo traigo al periodo cero esos 55.234 dentro de 8 años, me da un total de 37.384 con 55 centavos. Entonces, esto va a ser igual a esta fórmula. Entonces, aquí ya tengo despejo A y me da un total de 2.539.69. ¿Ok? Y así es como yo despejo el A. ¿Ok? Otra forma de comprobarlo es, como yo aquí lo que ocupo es también Solver. Yo sé que si yo traigo todos los abonos al periodo 8, al sumarlos todos me tiene que dar 55.234 puntos cabales, 234 cabales. Entonces, pero yo no sé de cuánto es la anualidad. ¿Ok? Pero yo sé que por gradientes aritméticos, la segunda cantidad va a ser la anualidad del periodo 1 más 1000. Aquí va a ser más 2 veces 1000, más 2000 va. Aquí más 3000. Para yo ocupo esta fórmula. El valor del periodo 1 más n menos 1 por el gradiente aritmético. Entonces, aquí yo puedo ver que cada año yo abono en 1000, ¿ok? A más. Entonces, yo al traerlo al periodo 8, me tiene que dar un total de 55.234. Para ello, supongamos que yo no sé esa anualidad. Supongamos que yo pongo que es 1000, va, por decir algo. Ok, permítame. Eh, no. Eh, la tengo que cambiar aquí. Ok. P22. Ujú. Permítame un momento. Ah. Va, entonces lo que hago aquí es... ujú. B22, permítame. Ujú. Esto, ok. Esta es la anualidad que yo no sé, va, que es 2.539.69. Va, entonces, esta es la comprobación, va. Entonces, permítame, este sería B28, ¿va? B28, permítame. Ujú. B28, arrastro, ok. Va, entonces aquí se suma 1000. Va, ok, permítame. Ujú. Por C10. Quiero ver dónde está C10. Aquí. B28. No, aquí sería C28. Ok. Ok, ajá. Ok. Va. Entonces ahí puedo ver de que cada abono se aumenta en 1000, va. Pero no necesariamente esto me va a dar el total de 55.234 que yo quiero, va. Entonces lo que hago, me voy aquí en datos, luego me voy en solver, luego establezco la celda objetivo que tiene que ir en fórmula el valor de 55.234 y cambiando la celda de del primer abono, que va a ser la anualidad. Okay, le doy resolver y me da efectivamente que es de 2.539.69. Y al final, al traer al periodo 8 todo uno de los abonos, efectivamente me da 5.234. Otra forma de comprobarlo es con la tabla de amortización. Entonces aquí puedo ver los abonos, los intereses ganados en cada periodo, el nuevo capital y efectivamente el capital va a ser, para el primer periodo va a ser el abono porque no, los intereses es cero. ¿Ok? Para el segundo va a ser el abono más los intereses del capital del periodo anterior y así
efectivamente, pues se van sumando más el capital anterior. Entonces así se van sumando y yo con esto compruebo de que efectivamente en el periodo 8 yo voy a tener un total de $55,234 cabales. Bueno, como último ejercicio, siempre de gradiente aritmético, dice de la siguiente forma. Este es un poquito engañoso, pero si se logra comprender bien y la clave con la cual se tenía que resolver era bastante fácil. Te dice, la señora Carballo inició su vida laboral ganando $1,000 mensuales en el año 2000. En su contrato se estipulaba que recibiría un incremento anual de $50 a partir de eso, ese incremento va en su salario mensual, va, a partir de su segundo año de trabajo hasta completar los 25 años laborales, momento en que se está esperando y para pensionarse. Si se destina un 12% de su salario mensual al fondo de jubilación, que gana un 0,2% mensual, 2.40, eso equivale a un 2.43% anual efectivo. ¿Cuánto tendrá ahorrado en su fondo de pensión la señora Carballo al momento de su jubilación? Okay. Primero hay que hacer el ejercicio, el gráfico. ¿Va? Entonces, ahí tenemos un pequeño problema porque, si es cierto, los abonos son mensuales, pero el gradiente, por decirlo así, está en años. Va, por ejemplo, en el primer periodo, eh, en el primer año que trabajó la señora de Carballo, ella deposita mensualmente 120. En el primer año deposita, aquí está la fórmula, deposita 126. Entonces lo que hay que hacer es estas anualidades, esas mensualidades, las voy a traer al final del año. Es decir, estas primeras 12 mensualidades las voy a traer cabal al periodo 1. Entonces, al cabal al final del mes 12. Entonces, aquí para ello ocupo 120 F dado A al 0,2% mensual con 12 periodos. Entonces, ahí yo puedo ver, entonces, 120 F dado A al 2% en 12, ese va a ser tu anualidad. Eso te da un total de 1,455,95. Okay. Luego, el gradiente no son eh, el, el 12% de los 50, sino eh, tenés que ocupar esta misma fórmula. 6 dado FA al 2% dado 12. Entonces eso te da un gradiente 72,80. Entonces aquí nosotros podemos ver, una vez que yo tengo A y F, simplemente ocupo la fórmula. El valor presente es igual a A más G, esta fórmula que ya le hemos trabajado. Entonces, es traer al valor presente todos los flujos y una vez tener traído al valor presente todos los flujos, yo lo llevo al valor futuro dentro de 25 años y eso me da un total de 75,795,35. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo es que se comprueba este ejercicio. Y aquí, recordemos que aquí lo puedo comprobar. Para ello, simplemente calculo el valor final de cada año, lo traigo al año 25. Para ello yo ocupo la fórmula eh, valor futuro a una tasa del 2.43 a un periodo de 25 menos el que te dice, menos 1, ajá, dependiendo del periodo. Y el valor presente sería 1,455,95. Entonces ahí yo puedo jugar con cada uno de los flujos y al sumar todos los valores futuros, al traerlos al periodo 25, eso efectivamente me da 75,795,35. Entonces, cabal con lo que yo llegué con la fórmula. Entonces, con eso es una forma de comprobar. Y este ejercicio es bonito porque mezcla periodos diferentes. De los meses, yo lo tengo que llevar a un año, a años, ajá, y luego yo llego al final. ¿Ok? Entonces, con esto se resuelve este ejercicio. Cualquier duda me pueden escribir y quedamos pendiente. Hasta la próxima.